Si escuchas nuestros reportes por la noche, deja un comentario. Comenta auriculares y en qué parte de la carretera nos escuchas. Estaba viajando por Kansas con mi esposa en esa época. Salimos de una convención en Denver y decidimos regresar por una ruta diferente, más rural, pasando por pueblitos que ni siquiera aparecen bien en el GPS. La idea era evitar los peajes y, con suerte, disfrutar del camino y descubrir algo nuevo. Todo iba bien, el cielo despejado, el volumen de la radio bajo, mi esposa dormida con la cabeza apoyada en la ventana del copiloto. Yo diría que era una noche perfecta, hasta que apareció esa salida. Era una bifurcación medio borrosa, con un letrero oxidado que apenas decía el nombre de un pueblo, Bienvenido a Elridge, o algo parecido. Pero lo que me hizo bajar la velocidad no fue el letrero, fue lo que vi en la orilla del paraletrero. Camino. Había un hombre parado ahí, justo al borde, solo, quieto, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en la carretera, como si estuviera esperando a que alguien se detuviera. Juro que me miró directamente. Y no fue una mirada cualquiera. Fue como si supiera que iba a pasar por ahí. Pasé lento, muy lento. Pensé que mi esposa se iba a despertar, pero ni se movió. Cuando miré por el retrovisor, el hombre seguía ahí, inmóvil, solo que ahora tenía la cabeza un poco inclinada, como si estuviera mirando la parte trasera del camión, como si me estuviera vigilando. 15 minutos después paré en una gasolinera. Necesitaba cargar combustible y despejar la cabeza. Mientras llenaba el tanque, entré a la tienda de conveniencia. Le pregunté al encargado, un tipo con gorra sucia y acento local, si conocía a alguien de Elridge que solía quedarse en la salida. Me miró raro. ¿Elridge?, repitió. ¿Esa salida? Ese pueblo está casi vacío. Hubo un accidente grave ahí esta semana. ¿Qué tipo de accidente?, le pregunté. El tipo dudó un segundo. Luego se encogió de hombros. Un coche volcó en la orilla. Chocó con un camión. Fue horrible. Todavía se comenta en el pueblo. No conecté los puntos. Aún volví al coche. Mi esposa se despertó poco después y cambiamos de tema. Pero en mi cabeza, la imagen de ese hombre seguía fija. 2 días después, ya en casa, estaba desayunando y hojeando el periódico local. No suelo leer la parte de sucesos, pero ese día, algo me llamó la atención. Era un artículo sencillo sobre el aumento de accidentes en rutas rurales, con una foto pequeña de un coche volcado y debajo la imagen del conductor. La leyenda decía: fulano de tal, víctima del accidente en Elridge, ya no está entre nosotros. Me quedé helado. Me temblaban las manos. Le mostré la foto a mi esposa enseguida. Ese tipo, le dije, lo vi parado al borde de la carretera. ¿Cuándo? 2 noches antes. Antes del accidente. Ella frunció el ceño. Dijo que seguramente lo estaba confundiendo. Pero yo sabía la verdad. Era él. No volví a hablar de eso. Intenté seguir con mi vida, pero cada vez que cierro los ojos, veo de nuevo a ese hombre, parado, observándome, como si supiera. Y lo peor, hace poco vi esa misma salida en una foto de un reportaje en internet. Alguien captó una imagen nocturna de la carretera cerca de Elridge. En la orilla, una silueta, pequeña, desenfocada, pero inconfundible. Él seguía ahí.
Soy camionero desde hace casi 20 años. He cruzado este país de punta a punta. Desiertos, montañas, pueblos fantasmas, estaciones de servicio donde hasta el silencio suena raro. Pero lo que me pasó entre las cruces y Truth, or Consequences, en Nuevo México, es de esas cosas que nadie cree hasta que le sucede. Eran como las 9:30 de la noche. Mi carga era liviana, solo unas cajas de insumos médicos. Decidí tomar un atajo que conozco bien, una carretera secundaria más vacía, sin tantos autos ni radares. Después de pasar por uno de esos pueblos diminutos, vi algo por el retrovisor. Un par de faros bajos, lejos, pero acercándose rápido. Hasta ahí, normal. Mucha gente pisa fuerte en ese tramo, pero esos faros se mantuvieron a la misma distancia durante 20 minutos. Misma velocidad, sin adelantar, sin alejarse. Hice señales con las luces. Me orillé un poco para dejarlo pasar, pero nada. Solo seguía ahí, silencioso, paciente. Reduje la velocidad para que pasara. Él también redujo. Aceleré. Él aceleró. Empecé a sospechar. Tomé el radio y traté de contactar a alguien en la frecuencia. Silencio. Miré el tablero. Señal de celular baja. Normal para la zona. Entonces decidí hacer una prueba. Me detuve. En la carretera misma, con las intermitentes encendidas, bajé del camión. El coche detrás también se detuvo. A unos 50 metros. Faros encendidos. Ninguna bocina. Nadie bajó. No podía ver nada adentro. Vidrios oscuros. Motor encendido. Le apunté con mi linterna. Nada. Después de un rato, hizo algo que me congeló. Apagó los faros, pero el motor siguió encendido. Subí de nuevo lo más rápido que pude. Aceleré. Me largué de ahí con el corazón en la garganta. Conduje casi 1 hora sin detenerme. Vi letreros que nunca había notado. Casas abandonadas al borde de la carretera. Y lo peor, ya no había luces atrás, pero tampoco vi más autos. Era como si hubiera salido de la ruta normal y entrado en otro lugar. Una burbuja donde solo yo existía. Cuando finalmente llegué a una estación iluminada y con gente, bajé temblando. Le pregunté al despachador si alguien había llegado justo antes que yo. Frunció el ceño. Dijo que era el primer vehículo en más de 2 horas. Le conté lo del auto. Puso cara de preocupación. Eso pasa a veces. Algunos dicen que es solo un loco siguiendo gente. Otros, que es algo peor. ¿Qué tan peor? Hay quienes desaparecen después de seguir luces por demasiado tiempo. Han pasado 5 meses desde eso. Desde entonces, cada vez que manejo de noche, llevo la escopeta al lado y evito mirar mucho tiempo el retrovisor, porque en uno de mis últimos viajes, juro que vi las mismas luces, misma distancia, misma velocidad, pero cuando me detuve para mirar, no había ningún auto, solo el sonido de un motor apagándose justo detrás de mí. Trabajo en mantenimiento nocturno en un hospital en Albuquerque. Es ese tipo de trabajo que parece tranquilo, hasta que deja de serlo. Mi rutina consiste en recorrer los pisos cerrados, revisar que no haya fugas, luces, parpadeando, puertas atascadas, ese tipo de cosas. El sueldo es decente, sobre todo porque nadie quiere estar en un hospital de noche. Y, créeme,
Lo entiendo. Los pasillos vacíos. El silencio. Hay algo ahí que incomoda. Aunque todo esté bajo vigilancia con cámaras, la empresa exige presencia física. Nunca me importó. Hasta que empezaron las llamadas. La primera fue un jueves, 2 de la madrugada. Estaba en el sótano, revisando la caldera cuando sonó mi celular. Número desconocido. Contesté, pero nadie habló. Solo un leve ruido blanco, como cuando el micrófono está abierto pero nadie dice nada. Después de unos segundos, se cortó. Raro, sí, pero lo dejé pasar. La noche siguiente, lo mismo. Misma hora, mismo número. Contesté, dije, ¿hola? Unas cuantas veces. Y nada. La única diferencia fue que esta vez sí escuché algo antes de que se cortara. Una respiración, lenta, constante, pero con ese sonido seco, como si alguien usara oxígeno. Eso se repitió durante una semana entera. Siempre a las 2 en punto. Siempre igual. Me empezó a afectar. Mostré el historial de llamadas al equipo de seguridad del hospital. Dijeron que no había registros de llamadas internas desde ese piso a esa hora. Y ahí fue cuando todo se puso peor. La 8ª noche, el guardia de recepción me llamó. Dijo que alguien había llamado preguntando por mí, usando mi nombre completo, diciendo que había dejado algo con él y que volvería por la mañana. ¿Olvidaste algo?, me preguntó. No, ni he hablado con nadie. Sentí un escalofrío. La noche siguiente, apagué el celular, pero aún así, sonó el teléfono fijo de la sala de mantenimiento. Exactamente a las 2. Contesté. La misma respiración, pero esta vez hubo algo más. ¿Por qué me dejaste aquí? La voz era baja, casi un susurro, pero era mi voz. Era exactamente mi voz. Esa madrugada bajé al archivo del hospital. Le conté parte de la historia a una enfermera que trabajaba ahí desde hacía años. Ella me miró raro, casi con lástima. ¿Eres nuevo, verdad? Sí. Empecé hace unos meses. Entonces no lo sabes. Me contó que hace 3 años, un técnico de mantenimiento murió electrocutado en el subterráneo. ¿Su nombre? El mismo que el mío. Mismo apellido. Mismo cargo. Volví a mi sala con el pecho apretado. Esa noche no recibí llamadas. Tampoco la siguiente. Pero anoche, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, a las 2:12. Contesté. Ahora sí te acuerdas. No dije nada. Solo colgué. Pero desde entonces, cada vez que paso por el subterráneo, las luces parpadean. Y por un segundo, veo mi reflejo en los vidrios, pero no se mueve igual que yo. Trabajo como guardia nocturno en almacenes industriales desde hace algunos años. Nada fuera de lo común. Caminatas lentas, reportes por hora, revisar que todo esté cerrado, ritmo monótono, silencio pesado y una dosis diaria de café barato para mantener los ojos abiertos. Mi último puesto fue en un almacén en las afueras de Tulsa. No era el más grande, pero sí el más aislado, rodeado de maleza alta y un estacionamiento que solo se llena durante el día. La primera semana fue tranquila, pero en la segunda, algo empezó a molestarme. Estaba haciendo mi ronda cerca de la salida de emergencia cuando noté una cámara instalada sobre una puerta metálica trasera. Curioso, porque la noche anterior no estaba ahí.
Y más raro todavía, no era del mismo modelo que las demás. Esta tenía un pequeño LED rojo encendido constantemente. Las cámaras de la empresa son blancas y parpadean en azul. Pensé que tal vez habían hecho mantenimiento o agregado un nuevo sistema, pero al comentarlo con el supervisor al día siguiente, me lo negó. ¿Cámara nueva? Para nada. No hemos tocado ese sistema en meses. Volví al lugar la noche siguiente y esa cámara había cambiado de lugar. Ahora estaba al otro lado del pasillo. Mismo modelo, mismo LED rojo. Y lo peor, apuntaba directamente hacia la puerta de mi oficina. Subí a una escalera para revisarla. Sin marca, sin cables visibles, sin etiquetas de seguridad. Eso no era equipo de la empresa. Y si conoces un poco del tema, sabes que las cámaras corporativas siempre tienen identificación. Al tercer día llevé una linterna más potente y revisé todo el corredor. Encontré dos más. Una apuntando hacia la entrada de los baños. Otra en el vestidor, justo frente al espejo. Llamé al supervisor de inmediato. Vino en la mañana y le mostré todo, pero ya no había nada. Empecé a sentirme paranoico. Antes de renunciar, decidí hacer una última cosa. Llevé mi propia cámara, pequeña, con sensor de movimiento. La escondí en un rincón del almacén, apuntando hacia el lugar donde vi la primera cámara. La dejé grabando todo el turno. Al terminar, llevé la tarjeta a casa. Revisé las grabaciones. A las 3:00 apareció un hombre. Usaba capucha, guantes y llevaba una cámara idéntica a la que vi antes. Se detuvo frente a la mía y sonrió. No era una sonrisa común. Era como si supiera que yo lo estaba mirando. Fui a la policía con el video, pero me preguntaron si tenía permiso para grabar dentro del lugar de trabajo. Me convertí en el sospechoso. Borré todo y renuncié. Desde entonces, recibo mensajes de números desconocidos, siempre con enlaces a videos. Nunca los abro, pero los nombres de los archivos son fechas y horarios exactos de mis antiguos turnos. No sé quién instaló esas cámaras. Solo sé que no grababan el almacén. Me grababan a mí. Si estas historias te pusieron la piel de gallina, imagina las que vienen. Suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos tu like sombrío, porque hay cosas que no se explican, pero siguen ocurriendo.